Hola mis queridos amigos, queridos hermanos de las Buenas Nuevas de Suyapa Medios, te saluda tu hermano Roger Martínez. Hoy, como todos los viernes, traemos una nueva enseñanza de lo que ha sido este caminar. A lo largo de casi 14 viernes seguidos hemos podido disfrutar de lo que han sido los milagros en el Evangelio de Marcos. Recordemos que estamos haciendo este análisis, este estudio, lo podemos llamar, o este caminar de Jesús a lo largo de este Evangelio, del Evangelio de Marcos. Ya hemos visto 14 milagros. El día de hoy vamos a ver el número 15 milagros del Evangelio de Marcos. Recordemos que son 18, nos acercamos a la recta final. Este milagro lo encontramos en el capítulo 8, entre los versos 22 y 26. Se llama el ciego de Betsaida. Miren lo que dice la Escritura. Y llegaron a Betsaida, le llevaron un ciego y le pedían que lo tocara. Tomando al ciego de la mano, lo condujo fuera de la aldea y escupió a sus ojos. Le impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Y él comenzó a ver de nuevo y decía, veo personas, pero veo que andan como árboles. Luego impuso Jesús nuevamente las manos sobre sus ojos y comenzó a ver mejor y quedó restaurada la vista. Y veía nítida otra vez. Entonces le envió a su casa diciéndole, no entres en la aldea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Miren, hermanos, aquí vamos a hacer una narración del texto. Jesús nuevamente sigue en zona lejana de la Galilea. Cuando el milagro anterior miramos que estaba en Tiro, ahorita está en Betsaida. Estas son zonas que no pertenecen a la jurisdicción de Herodes Antipas. Recordemos que Herodes Antipas es el hijo del rey Herodes. Herodes Antipas no es rey, sino que es el tetrarca, y este comanda la parte de Galilea e Iturrea. Entonces, esta zona de Betsaida no pertenece a la jurisdicción de Herodes Antipas. ¿Y qué pasaba con Herodes Antipas? Herodes Antipas había matado a Juan el Bautista, había matado al maestro de Jesús, Juan el Bautista, y Jesús sabía que ya su fama se había hecho muy fuerte. Ya lo menciona en el Evangelio de Marcos, en capítulos anteriores, donde dice Herodes Antipas, ¿será que resucitó Juan el Bautista? Para poder hacer semejanza de que la figura de Jesús ha tomado un auge. Entonces Jesús no se anda huyendo, mejor digamos, moviendo en zonas donde Herodes Antipas no tiene poder. Y llega a Betsaida. Y miren lo que pasa ahí. Dicen que hay un ciego que está gritando y cuando se da cuenta que está el Señor Jesús, llega, pide que lo lleven donde él, se acerca, alguien viene, lo coge de la mano, lo lleva donde el Señor saca saliva, le frota sus ojos, pero antes de eso lo saca de la aldea, dice el texto. Se lo lleva fuera de la aldea, frota sus ojos, le dice, ¿puede ver? Él le dice, todavía veo, pero veo a la gente como formas de árbol, no como personas, sino como que son árboles los que se mueven. Entonces, viene nuevamente Jesús, le impone las manos, y esta vez sí ya queda sano, y le dice, vete a tu casa, no vuelvas a la aldea. Ese es más o menos el relato. Hay muchos elementos interesantes. Primero decirte que este texto tal cual no sucedió, sino que es un texto cargado de simbolismo. Es un texto en el cual nos muestra muchas cosas. Primero, dice que era un ciego. Cuando es un ciego, el texto en el Antiguo Testamento nos habla de que es la gente que está con una concepción de Dios diferente, no diferente, sino errónea. O no entienden la voz de Dios, no pueden ver las maravillas de Dios y han entendido el profeta cuando abre los ojos de los ciegos es para mostrar esa liberación de lo que se entendía la religión de aquel tiempo, probablemente antes del siglo I. Entonces, cuando este texto alude a un ciego, lo que nos está diciendo es que era una persona que estaba con muchas cargas, que estaba paralizada, que estaba ciega y que solo lo que la religión de su tiempo le decía era lo que él hacía, sin importar si se llevaba personas de encuentro, sin importar si habían cosas que no eran coherentes, no importaba, sino que él hacía lo que la religión le decía. Entonces es interesante, ¿por qué? Porque este texto lo que nos muestra es un Jesús liberando, y es por eso que el texto después dice, y tomándolo de la mano,
dice el texto, tomándolo de la mano. Cuando él se da cuenta que está Jesús, alguien viene, lo toma de la mano y lo lleva a donde Jesús. Simulando lo que dice el Antiguo Testamento cuando dice que Yahvé los tomó de la mano y los sacó de Egipto, para mostrar esa acción de liberación, esa acción del primer Testamento o Antiguo Testamento, que Yahvé liberando a su pueblo de Egipto. En esta parte es Jesús liberando a estas personas de la opresión que la ley o el entendimiento religioso de Dios en su tiempo lo hacían esclavo o lo hacían cargar muchas preceptos, normas, que lo que hacían era imposibilitarle la vida. Hay que retomar la idea de la ley, hay que volver a explicar la idea de la ley, porque probablemente muchos de hoy no me están entendiendo. La ley, en el tiempo de Jesús, no eran los 10 mandamientos como lo conocemos hoy. De los 10 mandamientos, ellos habían hecho 613 preceptos, en los cuales habían sido, como quien dice, un poco más exquisitos, un poco más detallados de cada mandamiento, en los cuales había 365 preceptos en negativo y el resto en positivo. Pero lo que hacían era, por ejemplo, si había un mandamiento que dice amarás a tu Dios, y entonces yo venía y decía, ok, amarás a tu Dios, pero ¿en qué circunstancias? ¿En qué momento? Entonces, en los preceptos había detallado, es decir, si andaban las filacterias, que son las cajitas que se ponen los judíos en la frente con la lectura, entonces había que decir, lo repito, a tal hora, a tal hora, a tal hora. Entonces, ese tipo de cargas que habían entendido ellos, que eran las disposiciones que Dios quería, eran las que se está quejando Jesús en este tiempo. Recordemos que para el judío del primer siglo, cumplir la voluntad de Dios consiste en sí y solo sí, como decimos en matemáticas, cumplir los mandamientos. La persona que cumplía los mandamientos, la persona que cumplía los 613 preceptos, era el que hacía la voluntad de Dios. Desde ahí partimos y nos damos cuenta que quien no cumplía eso era un pecador. Quien no cumplía eso era un impuro. Quien no cumplía eso era un rechazado por Dios. Y cuando venían enfermedades, cuando venían muertes, cuando venían situaciones difíciles, lo que le decían era, ¿sabes qué te pasa eso? ¿Por qué? Porque te has alejado de Dios, porque dejas de cumplir sus normas, porque dejas de cumplir sus preceptos, porque dejas de cumplir sus mandamientos. Yo sé que esto parece que estuviera hablando de este tiempo, porque hay mucha gente, muchos cristianos que siguen creyendo que porque dejamos de hacer esto, dejamos de hacer lo otro, Dios nos bendice o nos manda enfermedades. Esa es mentalidad primer siglo. Estamos en siglo XXI. Entonces, cuando muestra al ciego, lo que está mostrando es esa realidad. Es una realidad en la que esta persona no puede ver más allá. Esta persona está encapsulada en 4 paredes, las 4 paredes de la religión de su tiempo. Y es interesante porque esta persona ha escuchado hablar de Jesús y ha escuchado hablar de que Jesús libera personas. Ojo, Jesús libera personas y este Señor dice, gritando, hablando, llévenme a Él. Viene alguien, lo coge y ese simbolismo de pues lo que hablábamos hace un momento de la liberación de Egipto y ahora viene Jesús a liberar a estas personas, lo muestra en este texto. Y miren lo que hace Jesús, y esto es fabuloso. Jesús los saca de la aldea. Y uno dirá, yo me pregunto, ¿para qué lo voy a sacar de la aldea? Pues algunos van a decir, es que Jesús era tan humilde, que no querían que vieran el poder que él tenía. No, esas reflexiones no van al texto. No es lo que el autor quiere decir. Que Jesús haya sacado a este ciego de la aldea es porque en la aldea toda la gente que estaba a su alrededor pensaba igual. Toda la gente que estaba a su alrededor alimentaba la ceguera de esta persona. Toda la gente que estaba a su alrededor eran los mismos que imponían cargas, imponían normas, que no dejaban a esta persona ser libre. Entonces, que Jesús haga el gesto de sacarlo de la aldea es como para decirle, hey, no regreses ahí. Y es más, al final del texto le dice, vete a tu casa. Ya lo vamos a analizar esa parte. Vete a tu casa, no regreses ahí. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está mostrando cómo Él viene a liberar a las personas de ese yugo que no era que Dios se las había puesto, hermano. Hay algo interesantísimo en la primera carta de Juan del Nuevo Testamento. Dice que a Dios nadie lo ha visto.
nadie lo ha visto. ¿Qué significa que Dios nadie lo ha visto? Que no sabemos cómo actúa Dios. No sabemos de qué manera se mueve Dios. El ser humano, a lo largo de la historia, muchas personas sí han sido inspiradas por Dios. Las personas que buscan el bien común, el bien de los demás. Pero estas leyes que se empiezan no creas, hermano, que estas leyes eran de toda la vida. No, estas leyes empiezan a tomar fuerza para el siglo III a.C. Siglo II, siglo III, dicen, no hay un consenso definitivo. Desde ahí es que estas leyes empiezan a surgir y empiezan los fariseos, que son los celosos de la ley, pero es hasta ese momento. Entonces, esa concepción que tenían ellos de Dios, que no era la del Dios verdadero, es la que le imponían a las personas. Hoy pasa algo similar. A veces nuestra manera de creer de Dios, nuestra fe en Dios, queremos que las demás la vivan igual. Entonces, queremos que los demás piensen igual que nosotros. Queremos que los demás actúen igual que nosotros. Queremos que los demás prediquen, enseñen, hagan lo mismo que nosotros hacemos. Y eso, hermano, desde toda la historia nunca pasaba así. La fe es una cuestión personal, la cual se respeta a la siguiente persona, porque la otra persona es un hijo de Dios, la otra persona está Dios metida ahí también. Y esta gente no respetaba a esta persona. Esta gente le metía más cargas, le metía más leyes, le metía más normas, le metía más yugos. Hoy podemos decir, le metía más oración, más rosario, más Padre Nuestro, más haga esto, más haga lo otro, venga para aquí, que si no sigue estos preceptos no puede ser servidor, que si no hace esto no puede hacer lo demás. Había gente así en aquel tiempo como lo hay en este momento. Esa gente es la gente que tiene encapsulado el poder de Dios. Tiene encapsulado en 4 paredes o en un libro. Y en base a ese libro creen que ahí está actuando Dios. La verdad es otra, hermano. Y la vamos a descubrir en la siguiente parte de este texto. Vámonos a una breve pausa. Mis hermanos, mis queridos amigos, luego de esta breve pausa, continuando con la enseñanza, hablábamos de este ciego que existaba en Betsaida, que pedía al escuchar que pasaba el Señor, que lo llevaran a él. Este Señor Jesús, que agarra al ciego, lo saca de la aldea, hace unos gestos bien raros, por llamarlo así, saca de la aldea, escupe, le limpia los ojos, aquel no puede ver bien, vuelve Jesús, frota sus ojos con los dedos, ahora sí ve bien, y en vez de mandarlo a la aldea, donde está toda su gente, probablemente lo manda a su casa. Y le dice, vete a tu casa y no vuelvas a la aldea. Habíamos descifrado la primera parte. Lo que hemos hablado era de que Jesús era un liberador al estilo de Moisés, o luego un liberador superior, no un liberador a nivel de Moisés, sino un liberador a nivel de Yahvé. Así como Yahvé cogió de su mano a los israelitas para sacarlos de Egipto, así pasa con Jesús. Toma de la mano a ese ciego para liberarlo. ¿Y de qué lo libera? Del yugo que le imponía la religión de su tiempo. Esas ideologías, esas creencias de que Dios actuaba así, de que Dios, si era sábado y te estabas muriendo, hermano, tenías que morirte, porque no te podemos ir a ver, no te podemos ir a visitar, no podemos mandar médicos, y si estaba sangrando, no podíamos. ¿Por qué? Porque nos convertía en impuros, así como la parábola del buen samaritano, por ejemplo. Entonces, en aquella idea, no es que la ley sea mala, en ningún momento. Lo que pasa es que la ley estaba por encima del hombre. La ley se había convertido en lo más importante, incluso más importante que Dios. Y Jesús entiende que eso no es así. Y después hay una frase en Pablo en Gálatas y en Romanos que dice que la ley funciona como meretriz. Meretriz es, en aquel tiempo habían parteras, que eran las personas que recibían al niño, y la mamá, como quedaba muy malo, de repente no podía, ellos ponían al bebé en su pecho y lo ponían a alimentarle, o sea, a darle leche. Entonces, esa era la meretriz. Entonces dice Pablo que la ley actúa así. La ley lo que hace es enseñarnos cuando somos niños. Pero cuando ya dejamos de ser niños, es el amor quien debe guiar nuestra vida.
Hoy, hermano, no es el catecismo de la Iglesia Católica, no es el Concilio Vaticano II, no es el derecho canónico, es el amor lo que debe regir nuestras vidas. Porque recordemos lo que dice Pablo en Romanos 5:5, el nombre del Espíritu Santo. El nombre del Espíritu Santo se llama amor. Esa es la única guía para un cristiano. El amor es la única guía. Entonces Jesús, que ya vino a instaurar el amor y ya vino a enseñar que el ser humano está por encima de todas estas cosas, lo que muestra es que Él viene a liberar. Y lo que muestra es que Él no puede regresar a la aldea. Este cieguito que ya está sano no puede regresar a la aldea. ¿Por qué? Porque hay una ideología instaurada ahí. Y esa aldea lo que está haciendo es tratando de hacerlo más esclavo. Y miren lo que dice el texto. Dice que cuando Jesús lo sacó, le escupió los ojos, impuso las manos y le preguntaba, ¿ves algo? Y él dijo, veo, pero veo como borroso. Y dice que empezó a ver a la gente como árboles. Aquí hay un elemento que quiero traer a colusión. Dice Pepe Prado, cuando él explica este milagro, dice que eso de que el ser humano, de que este cieguito vea a los demás como árboles, era porque la religión había hecho que miráramos a los hermanos como objetos, no como personas, sino como objetos que me sirven. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando usted, hermano, agarra un manual X para poder formar a sus hermanos, y lo que hace es que la persona tiene que seguir lo que esté en ese manual, incluso si va en contra de la vida de esa persona, o incluso si esa persona está mal o no la está pasando bien, no importa, tiene que hacerse lo que dice el manual. Esa persona es la que ve a los demás como objetos. Cuando esa persona no entiende las realidades de cada persona, cuando esa persona no respeta el pensar del otro, esa persona está viendo a la gente como objetos, está viendo como árboles. Todavía no ha tenido el encuentro final con el Señor Jesús. No ha tenido ese encuentro personal con el Señor Jesús. Está en proceso, podemos decirlo así. Hay un proceso, pero hay que avanzar. Y es lo que nos muestra este texto. Esta persona miraba a los demás como objetos, que solo le servían para algo, Tal vez no le servían a él porque estaba ciego, pero servían para algo, y eran para llevar el incienso, para llevar las ofrendas, para llevar los sacrificios, para poder llevar los rollos a las sinagogas, para poder servirme y hacerme tal cosa. O sea, miraban a la gente como objetos. Viene Jesús, el que viene a mostrarnos el amor de Dios, y vuelve a hacer otra vez la imposición de manos. Valga hacer un paréntesis, un excurso, y es que este milagro no aparece en Mateo ni aparece en Lucas. Muchos teólogos, muchos estudiosos piensan que el texto no lo coloca Mateo y Lucas, a pesar de que Mateo y Lucas copian casi a todo Marcos. Eso se puede ver en cursos de Biblia cuando uno empieza a descubrir cómo se forman los evangelios. Dicen que probablemente él no copia este milagro. ¿Por qué? Porque lo ve muy humano. Ve a un Jesús demasiado humano, un Jesús que pareciera mago, haciendo cosas, pero recordemos que Jesús fue un taumaturgo, una persona que sanaba con las creencias de su tiempo. Jesús fue hijo de su tiempo. Entonces, que Jesús haya hecho estas cosas muy humanas, Marcos le encanta, pero a Lucas y a Mateo no, porque Lucas y Mateo lo que quieren es mostrar otro tipo de Jesús. Por eso hay que tener cuidado, hermano. No podemos agarrar la Biblia tal cual está. Hay que estudiarla, hay que entender cuál es la finalidad del autor, para luego poder nosotros hacer nuestra reflexión. Porque ¿qué pasa cuando hacemos estas enseñanzas o prédicas o estas reflexiones literarias? Nos quedamos con la concha. Imagínense usted un mínimo, hermano. Tiene un mínimo, lo pela. Y cuando usted hace una lectura literaria, pensando que es que el texto le está hablando a usted, sin tomar en cuenta todo lo que quiso decir el autor, lo que está haciendo usted es comiéndose la concha. Y ha dejado lo más rico, que es la fruta, para alguien más. Porque usted lo que ha hecho es comer de la concha. ¿Y sabe qué es lo peor? Que come de la concha y se la lleva a los demás hermanos. No debería ser así, hermano. Y estos textos del Evangelio de Marcos lo que nos muestran es eso. Un Jesús liberador, un Jesús que va más allá. Y hay gente como que está muy interesada porque Jesús la sane. Por ejemplo, después del segundo intento de Jesús, queda sano. Y ahí ya puede ver, ahí ya se ha liberado completamente del yugo
de la ley, del yugo de la esclavitud. Hermano, hay que tener en cuenta esto. La ley esclavizaba. Incluso en el día de hoy, lastimosamente, muchas de nuestras iglesias católicas siguen esclavizando personas. Hay gente, yo he escuchado gente que le dicen a sacerdotes que le dicen a los hermanos, usted tiene que estar en el templo y no en su casa. Usted deje de estar en reuniones familiares porque lo que van ahí es a beber. Usted tiene que estar aquí en el templo cuidando. Usted tiene que estar aquí ayudando. ¿Por qué? Y hay gente que todavía dice que se atiende de las cosas de Dios, Dios se atiende de las de nosotros. Eso no existe, hermano. Eso no funciona así. Dios te va a ayudar siempre y cuando tú te ayudes. Eso sale del Didaje, no es bíblico, es del Didaje, que es un texto que aparece de los apóstoles allá por el año 80 después de Cristo, que no está en el canon, eso sí. Pero lo que te quiero decir es, hoy todavía nuestra religión sigue esclavizando personas. Hoy todavía hay que ir a ver qué dice el catecismo de la Iglesia Católica, hay que ir a ver qué dice el misal romano, hay que ir a ver un montón de cosas para luego poder atender a las personas. Hay que ir a ver qué dice el manual para ver si están haciendo las cosas bien. Cada uno vive realidades diferentes. Lo bello de Dios es la pluralidad. Hoy la Iglesia Católica está sufriendo un cambio que probablemente nosotros no somos conscientes, pero en un futuro lo vamos a hacer con esto de la sinodalidad. Siempre se ha creído que lo que diga el sacerdote es palabra y tiene que cumplirse. Y se había tenido una especie de pirámide de esta manera, en la cual estaba los obispos o sacerdotes y luego abajo estaba el laico. Y el laico tenía que cumplir todo lo que decía el sacerdote. Hoy el Papa Francisco ha invertido la pirámide. Y hoy son ellos los que nos tienen que escuchar a nosotros. Son ellos los que están al servicio del laico. Son ellos los que están al servicio de las personas. El sacerdocio ministerial está diseñado exclusivamente para el servicio del sacerdocio común, o sea, de nosotros. No es que vamos a imponer nuestras leyes, no. Lo que vamos a hacer es caminar todos juntos, buscando el bien común, agarrándonos de la mano entre los que piensan diferente y los que piensan igual a nosotros, porque viendo que en esas personas está Dios metido, está Dios hablándonos. Hoy, hermano, todavía en nuestra querida Iglesia Católica hay gente que, si yo no pienso igual que ellos, me rechazan. Si yo no hablo igual que ellos, me rechazan. Si yo no digo lo que ellos quieren decir, me rechazan. Entonces, tenemos que superar esas mentalidades. Este ciego, hermano, lo que está haciendo es superando esa ideología, superando esa mentalidad que lo que hacía era esclavizarlo. Ojo, lo tenía ciego. Le había quitado la dignidad de hijo de Dios. Esta persona, de esa ideología, seguía viendo a las personas como objetos, como árboles. No había visto que en cada persona está Dios actuando. Recordemos que el cristianismo es la esencia del cristianismo es darnos cuenta que Dios habita exclusivamente en el ser humano. Ojo, repito, Dios habita exclusivamente en el ser humano, no habita en otro lado, hermano. Eso nos dice la Biblia, eso nos dice todo el Nuevo Testamento. Dios solo habita en el ser humano. Si usted sigue creyendo, hermano, que la persona que tiene a su lado no está Dios, empieza a lavarse la cara, quítese esa ceguera y dése cuenta que el que está a su lado es el mismo Dios que está sentado ahí. Es Dios viviendo en esa persona. Es Dios actuando en esa persona. ¿Qué pasaría si todos nos miráramos como que Dios está en la siguiente persona? Aquí no habría corrupción, aquí no habría delincuencia, aquí todos tendríamos trabajo, aquí todos viviríamos bien. Pero las ideologías sociales, políticas y religiosas nos han tenido sumidos. Y eso es el cristianismo. El cristianismo es liberarnos de esas opresiones, darnos cuenta que en el otro está Dios, que en el encuentro con el otro me encuentro con Dios. No es en iglesia es un templo que está cerrado y que ahí no existe, ahí no está Dios. Dios está en iglesia cuando usted lo lleva. El cristianismo tiene una característica fundamental y es que no somos como los judíos. El judío creía que en el templo estaba Dios. Nosotros los cristianos sabemos que en el templo está Dios cuando las personas lo llevan. De lo contrario, Dios no está ahí. Dios está en el otro. Empecemos a quitarnos las cegueras. Empecemos a ver en el otro a Dios. Tratemos al otro como que fuera Dios el que está a la par.
quiere servir al Señor, hermano, sirva a su esposo, sirva a sus hijos, sirva a la gente que está a su lado, en su oficina, en su trabajo, a la persona que se encuentra a diario. Ahí está Dios. Empiece a servir, quítese esa ceguera, hermano, por favor. Empiece a ver al otro como Dios. Respete al otro, respételo, hermano, por favor. El derecho, el respeto al derecho, dice se me olvidó el poeta, pero decía algo de que el respeto al otro es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Y con eso me quiero quedar, hermano. Respetar al otro y darnos cuenta que ahí está Dios. Quitarnos las cegueras, la liberación consiste en darnos cuenta que Dios está en el otro. Dios habita en el que está a la par mía. Dios habita en mi esposa, en mis hijos, en mis hermanos, en mis tíos, en mis papás, en mis abuelos, en mi compañero de trabajo, en mi jefe, en el lugar donde trabajo. Dios está ahí, hermano. Hay que empezar a ver a Dios en estas personas, empezar a escucharlas, empezar a atenderlas, empezar a servirles. ¿Quiere servir a Dios, hermano? Atienda a su hermano. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendiciones, hermanos.